Buenísimos días, mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Krieger. La herejía de Horus es la historia con más trasfondo de todo Warhammer 40.000, tan extensa y tan amplia que se empezó a escribir hace años y aún no han terminado. Una saga fundamental dentro de este universo, ya que nos explica cómo el imperio se rompió a sí mismo. Lo que mucha gente no sabe es que existen varias versiones de la herejía de Horus, donde Horus no es el protagonista. Versiones donde la historia cambia radicalmente, cada una más interesante y loca que la anterior. No os voy a revelar todo de todas para que podáis indagar por vuestra propia cuenta, y todos los enlaces de estas versiones alternativas os lo dejaré en la descripción. Algunos están en inglés, pero no es nada que Google no pueda traducir. Hoy vamos a ver las diferentes versiones de la herejía, así que sin más preámbulos comenzamos. Y empezamos poniéndonos en antecedentes con la herejía original, la clásica, la oficial, la herejía de Horus, la que todos conocemos y la más popular. Aquí Erebus, un capellán de los portadores de la palabra, hace que Horus caiga en la corrupción del caos y le declare la guerra al emperador, haciendo una gran traición en Isban III. Durante el transcurso de la historia, Horus conseguirá apoyos en su rebelión contra el emperador. Los nombres de los primarcas traidores lo sabemos de memoria: Angron, Fulgrim, Mortarion, Magnus, Lorgar y Perturabo. Destacaríamos a Magnus, que tras el concilio de Nikea se volvería tan arrogante que lo llevaría a estar a merced del dios del caos, Snetch, y a Mortarion, que literalmente su hijo más querido le tendió una trampa para que toda su legión se uniese forzosamente a Nurgle. Tened estos datos bien presentes. El final de esta historia ya es conocido: el asedio a Terra. Esta gran batalla titánica donde todos los traidores se enfrentan con las pocas fuerzas defensoras del planeta leal más fuerte. La conclusión es desastrosa: la muerte de Sanguinus, la muerte de Horus y la muerte física del emperador. Es un conflicto desgarrador, como podéis ver. Pero vamos a ver las versiones alternativas. La herejía de Dor es sin lugar a dudas una de las preferidas de la comunidad. Aquí Rogal Dor, primarca de los puños imperiales, quien traiciona al emperador y quien lidera la rebelión contra el imperio. También es llamada la herejía espejo. Todas las legiones que en la herejía original eran leales son herejes en esta, y viceversa. Aquí Horus es curado, pero sin embargo lo deja bastante debilitado y con una advertencia: de los primarcas se pueden salvar de la corrupción del caos. Algo que aprendió bastante tarde, ya que le llegaban noticias de que varios de sus hermanos se habían vuelto contra el emperador. Dor tenía bastante prisa en llegar a Terra, y teniendo aparte de su ejército en el palacio imperial, tenía una gran estrategia para hacer caer al emperador en su propia casa. Un asedio brutal, tan brutal como el asedio a Terra original. El final de esta historia es bastante similar con respecto a la original, solo que en vez de dos primarcas muertos hay tres. Esto sin contar al emperador, que sigue acabando muy mal herido y sentado de por vida en el trono dorado. Una cosa que cambia bastante con respecto al material original y que merece ser contado es la creación de los templarios negros, como cambia, y la posición que toma Gulliman con respecto al imperio, que no es precisamente ni leal ni caótico. Es bastante curioso. Otra cosa a destacar son las legiones corrompidas. Por ejemplo, los ángeles sangrientos son siervos de Nurgle. Esto tiene bastante sentido, ya que Sanguinus estaría buscando una cura para esa sed de sangre presente en su legión, y Nurgle se la ofrecería a cambio de un precio bastante alto. Mucha gente cree que Sanguinus sería ideal para Khorne, pero personalmente lo veo más como siervo de Nurgle. Igualmente, para Khorne, su heraldo es Leman Russ, ya que odiaba al emperador por permitir los poderes psíquicos en el concilio de Nikea,
que en esta versión se permitió totalmente los poderes psíquicos. La siguiente versión de la herejía es la herejía de Gulliman, y aquí cambian bastantes cosas. Es una herejía casi nueva. Se conservan varios elementos, pero la historia en sí es nueva. Como el propio nombre indica, aquí es Gulliman quien lidera la rebelión contra el Imperio, algo bastante peligroso, ya que el Imperio de Ultramar es de los dominios más estables y más grandes de todo el dominio. Aquí Horus muere debido a esa herida caótica. No se puede hacer nada. Aquí hay que recalcar que los portadores de la palabra, tras ser reprimidos por adorar al emperador como un dios, supieron aceptar su castigo y realizaron una peregrinación a Terra, volviéndose los heraldos imperiales. Según un señor de la guerra, el emperador decidió no nombrar ninguno nuevo y varios primarcas se enfadaron bastante. Gulliman, en un último intento de pacificar a sus hermanos y resolver las disputas antes de que llegasen a más, creó el Codex Astartes. Tanto el emperador como sus hermanos calificaron el Codex Astartes como un libro inútil. Gulliman volvería a Macrash haciendo su imperio más grande que nunca. Los dioses del caos verían a este primarca perdido, angustiado, confundido. Hizo lo mejor que pudo, lo dio todo, pero su propio padre y sus hermanos no lo aceptaron. Una presa bastante jugosa para los dioses del caos. Esta herejía es muy diferente a las otras, ya que Gulliman tiene una de las legiones más grandes de todo el imperio. Es tan grande que ni 5 capítulos de marines juntos podrían pararle, lo cual era muy alarmante. No solo esto, sino que en esta herejía pocas legiones son convertidas a traidores, ya que los ultramarines, o mejor dicho, la legión Omega, era demasiado grande. Aún así, capítulos cercanos a los ultramarines, como los puños imperiales o los manos de hierro, se declararon traidores. Todos los demás, salvo uno o dos, se mantuvieron leales en mayor o menor medida. Lo que más resalta de esta herejía es esa guerra fría inicial, esa tensión creciente que hay cuando ven que los ultramarines superan en número a gran parte de las legiones leales juntas. Realmente considero a esta herejía como la más peligrosa de todas, ya que hace ver a Gulliman realmente como una amenaza. Es el típico chico bueno del cual todos se burlan al principio, pero luego cuando se vuelve malo no hay nadie quien lo pare, y al final es bastante sorprendente. Para finalizar tenemos la herejía más loca de todas, la herejía imperial. Aquí quien se transforma al caos es ni más ni menos que el mismísimo emperador de la humanidad. Es la herejía definitiva, ya que el asedio a Terra cambia radicalmente. Ya no es el traidor llegando a casa, es el traidor en casa quien será parado por sus hijos. Aquí Horus, tras la famosa puñalada de Davin, es salvado por Magnus, advirtiendo así los peligros que tenía el caos. Asimismo, junto con Alfarios y Cus, se dan cuenta de que el emperador está aliado con los dioses del caos, gracias a la influencia de Lorgar, quien antes era el protector de la humanidad, ahora quiere convertirse en un quinto dios del caos. Los leales se unirían en Isban V, pero no para traicionar a nadie. Horus se reunió con Magnus, Curs, Alfarius, Mortario y Anglion. Los 1000 hijos, ahora llamados timones de Magnus, aún seguían diezmados tras la quema de Próspero, mas no estaban al servicio de ningún dios del caos. Esta reunión fue ni más ni menos para comunicarle la traición del propio emperador a sus hermanos, cómo se estaba aliando con los poderes ruinosos. En Isban V no se produciría ninguna masacre. Sería el primer bastión de resistencia contra el emperador del caos. Fortificar y mandarle un mensaje directo al emperador. Antes muertos que caóticos. Los traidores se rebelaron. Manos de hierro, puños imperiales, hijos del emperador,
cicatrices blancas y los propios portadores. Los salamandrias se mantuvieron fieles al auténtico emperador, a sus ideales, luchando en la retaguardia contra los hijos del emperador. Los ultramarines son un misterio. Esta versión tiene mucho interés en cuanto a su proposición. El emperador caótico, intentando ser un dios, sacrificando gente a diario para convertirse en una gran deidad. Es una historia muy extendida y se nota bastante que está hecho por fans en ciertos aspectos. Pero eso no le quita el toque especial que tiene. Es una historia hecha por fans muy buena y el asedio a Terra tiene su toque especial y macabro. De aquí es donde salen los artes conceptuales de Sanguinus como adorador de Corne o los lobos espaciales como adoradores de Nurgle, que a muchos nos encantan, bueno, al menos conceptualmente. Hasta aquí el vídeo de herejías alternativas. Se me han quedado algunas en el tintero porque no quería hacer el vídeo tan largo. Si veo que os gusta, haré una segunda parte con más locas herejías alternativas. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. No olvides compartirlo con tu hermano de armas, tu bibliotecario, tu psíquico, tu primarca y sobre todo con el emperador, mientras no sea del caos. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.